Ok. Bien, habíamos dicho de que la irregularidad de este adjetivo recaía sobre todo cuando se encuentra como adjetivo atributivo, o sea, cuando está antes del sustantivo. Em, Esto sobre todo porque es una situación que afecta a este adjetivo de preciso, ¿no? Entonces vamos a intentar ver todas este tipo de variaciones que tenemos aquí, sobre todo con qué regla sigue, ¿no? Para poder efectuar o no lo que es la transformación del adjetivo. Ahora, cuando tenemos una palabra que empieza con Z, con PS, con GN, con X o con S, vamos a utilizar el adjetivo en su forma, vamos a llamarla así, indefinida. O sea, en su forma sin variación. Bello y ya está. Entonces, por ejemplo, vamos a decir bello zaino, bello escolaro, bello psiquiatra. ¿Ok? Va a quedar siempre así, no va a cambiar. El plural de bello, así como lo encontramos, es belli. Así que si yo quiero decir, ¿no? Bello zaino, por ejemplo, pero quiero decirlo al plural, belli, belli zaini, ¿ok? Esa es una regla que lo único que quedaría es anotarla, tenerla en cuenta. Mientras que cuando tenemos una palabra que inicia por vocal, ¿sí? Aquí tenemos que prestar atención porque el adjetivo cae esta O, se pone un apóstrofe y complementamos con la palabra, ¿no? Por ejemplo, bell'albero, bell'uomo, bell'amico. Pero así tal cual, así mismo como hemos visto con el plural de bello, en este caso su plural es el mismo belli. Entonces, habría que acordarnos esta situación, ¿no? Por ejemplo, para decir bellos hombres, tenemos belli uomini. ¿Ok? Sí, ¿Se va quedando claro, chicos? Ahora, cuando está delante de este adjetivo bello, está delante de otras palabras que inician con otras consonantes, además de las ya mencionadas acá, ¿sí? El adjetivo va a cambiarse a bel. B-E-L, nada más. No hay doble L en este caso, solamente una. Por ejemplo, bel tavolo, bel vaso, bel gatto, como habíamos visto ayer. El cambiar de este adjetivo, el cambiar su forma del adjetivo, también involucra que cambie la forma del adjetivo al plural. En este caso no será belli, sino bei. ¿Ok? Por ejemplo, para decir bonitas mesas, bei tavoli. Bonitos gatos o bellos gatos, bei gatti. Al femenino, ¿no? Cuando tenemos palabras con género femenino como bella, donna, amica, lo que va a suceder es que lo que va a suceder es simplemente dejar el adjetivo completo, sino cambiar su vocal final de O a A. Entonces vamos a decir justamente bella donna, bella amica, ¿ok? Pero cuando tenemos bella amica, vamos a hacer lo mismo que sucedió aquí. No va a caer esa A y vamos a poner un apóstrofe, ¿ok? Cuando la palabra inicia por vocal. ¿De acuerdo? sí, Mm, ok, bien. El plural de esta bella es belle, belle donne, belle amiche, ¿ok? Em, y cuando lo encontramos, cuando el adjetivo bello está en función descriptiva, o sea, que viene después del sustantivo, ¿no? En este caso va a ser siempre bello y se va a acordar solamente el género y número de la palabra, pero sobre todo el número, ¿ok? Por ejemplo, tavoli belli, ¿ok? O tavolo bello, gatto bello, vaso bello. ¿Chiaro? quiero. ¿Sí? Vamos a intentar fijar todo esto de alguna forma con los ejercicios que les voy a ir mostrando, ¿sí?
yo tengo esta diapositiva aquí. Vamos a intentar justamente transformar la frase, ¿no? Anteponiendo el adjetivo, un poco para recordar y ver, ¿no? En qué contextos o situaciones esto se aplica. Entonces tenemos aquí la frase número 1. ¿Quién la lee y quién la podría transformar, por favor? Creo que por el momento solo pueden hablar Carlos y Giovanni, porque Giovanna y Fernanda me avisaron en WhatsApp que hoy estaban pendientes. Quiero. A ver, voy a intentarlo. Ok. La número 1, il ragazzo è bello. Ujú. Y transformado podría ser, o sea, usando las mismas palabras, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí, sí, las mismas. O sea, las mismas palabras, pero claramente, o sea, complementándose si es que necesitamos de una otra, de un artículo, por ejemplo, que no está presente en la primera frase. El ragazzo è bello, si yo quiero anteponer el adjetivo, ¿cómo queda? Bei ragazzo. Perdón, no entendí bien el adjetivo. Bel ragazzo. Ok. ¿Y cómo queda la frase con esa construcción? Podría ser Ujú. bel ragazzo. Falta algo. Falta un artículo. Il. ¿No? Ah, es que no sé cómo acomodar esa palabra. A ver, te ayudo. Ok, porfa. Ahí está. Ah, ok, sí. Mm. Porque si tú dices il, lo estás definiendo, pero no, en este caso no hay nada definido, ¿no? Haciendo la transformación, ¿no? Entonces, si yo aquí tuviese el ragazzo, no lo sé, el ragazzo della portafianco, è bello, ¿no? El vecino prácticamente, ¿no? El chico de la puerta de al lado es guapo. Entonces, en ese caso, sí, yo podría decir, ¿no? E il bel ragazzo, ¿no? Porque ya lo definí, ya sé a quién se trata. Pero mientras tanto, si yo hablo de un chico en general, de el chico en general, no estoy definiendo nada. Al momento de hacer la transformación es con uno. ¿Ok? Ok, ok. Bien, vamos con la número 2, Carlos. Sì, sono Ujú. un No, atento, atento. Si ya dices sono, ¿no? Esto, en este caso, estamos hablando del plural, ¿no? Porque si tenemos la frase i ragazzi sono belli, ¿no? Los chicos son bellos, son guapos, ¿cómo vamos o sea, no podríamos cambiar de plural a singular, ¿no? Entonces quedaría sono, y ya luego hay que ver el plural del artículo un. Es que no sé la verdad cómo podrá quedar. ¿No recuerdas? El plural del artículo indefinido, ¿quién recuerda? ¿Alguno de ustedes? Por chat también está bien. A ver, pero mientras llegamos allí, ¿cómo quedaría el plural de belli antepuesto, ¿no? A ver, te muestro de nuevo la tabla. Fernanda nos dice, sono i bei ragazzi, no. En este caso no, porque atención, es lo mismo que la frase anterior. Es lo mismo, la misma idéntica situación. ¿No? Tenemos un adjetivo, perdón, un artículo indefinido. Un bel ragazzo cuando hacemos la transformación. Es lo mismo aquí, ¿no? No podemos definir algo que no está definido de por sí.
Entonces habría que buscar simplemente el plural del artículo un, el artículo indefinido uno. ¿Cómo era el plural? Si yo digo sono delle donne, delle donne, es el delle, es el plural, ¿no? Del artículo indefinido una. Ajá. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría en este caso el plural de un? ¿Podemos ir al ejemplo? O bueno, al ejercicio. A la diapositiva del ejercicio. Ajá. I ragazzi sono belli. No es que según yo, de plan, no es sono degli belli ragazzi. ¿Y el adjetivo? A ver, la palabra es ragazzi, ¿no? Empecemos aquí, viendo la regla. Ragazzi entra en la categoría de esto. No. No. ¿Tiene inicio con vocal? Tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos esto, ¿no? El adjetivo Ah, bello delante de palabras con otras consonantes. El plural, bei, ok. ¿ok? Ahora, eso es lo importante por ahora, ¿no? Identificar el plural, ¿no? Ragazzi va con bel ragazzo, bei ragazzi. Y ahora habría que marcar esto como un artículo indefinido plural. Habíamos dicho que el indefinido singular es un bel ragazzo. El plural de un, Dei. dei, exactamente. Así es. ¿Ok? Entonces quedaría la frase. Sono dei bei ragazzi. Ok. ¿Ok? Es que había entendido que no era sono. No, 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 sono sí, pero no, es que el problema que fue que al inicio dijiste sono Ok. o sono uno. Sono Entonces, dei no, perdón, bei sono uno. ragazzi. Entonces ahí había un problema. Mm. Ok, vamos con la 3, Giovanni. Chiaro. La situazione è bella. Ok, Y sería... è una bella situazione. ok, è una bella situazione. Ok, vamos con la número 4, Carlos. Sí. Sono Ujú. delle Ajá, bel, no sé. A ver, es plural, femenino. ujú. ¿Bella? No. No, bella es Belle, singular. belle. Belle Belle, situazioni. ok. Sono delle belle situazioni. Ok, muy bien. A ver, Fernanda, ¿podrías en el chat hacer la número 5, por favor? Mientras tanto, Giovanni va pensando para la 6 y, si es posible, Giovanna va pensando para la 7. Posteriormente, Carlos va pensando para la 8. Ok, è un bel amico, benissimo. Ok, vamos con la 6. No, no te preocupes. Ok, sería gli occhi sono belli. Ujú. Y la forma sería sono belli occhi. De nuevo.
Sono Gibelli, Gibelli, no, sí. Sono, ya me confundí. A ver, uno a uno. Sono, Sono ujú, no, Gibelli, ¿no? mm, Ibelli Oki. no. Plural. En este caso, no. Si tenemos Beiji, ¿no? El adjetivo está bien, Beijioki. Pero si vas a la tabla, Beiji, en este caso ya lo identificamos, ¿no? O sea, no va con las palabras que usualmente utilizan Bel, o sea, en ese sentido, a ver, lo que te quiero hacer entender, o sea, es que lo que les quiero hacer entender es que habría que usar mucho la lógica. O si Beiji ya tiene Yi, ¿no? Ahí digamos, en la conjugación del adjetivo, no podría yo utilizar otro Yi. No podría decir sono Yi, Beiji, Oki. No, sería incorrecto. También porque recuerden que una vez más estamos al momento de hacer la transformación, se vuelve evidente y claro la indefinidad del artículo, de la cosa. ¿Ok? No estoy definiendo cuáles son, simplemente estoy hablando en general. Por ende, todas las transformaciones en este caso van a tener un artículo indefinido. Y es definido. Así que también por ese punto lo podemos descartar. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Uno, dei, una, delle. Ok. ¿Cuál correspondería aquí? Dei. Ok, bien. Entonces sería Sono dei Belli Oki. Ajá. Sono dei begli. Bien. Vamos con la 7, Giovanna. Si puedes por chat. Ok, è una bella idea. Oppure è una bella idea, ¿no? Con la caída de la A. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ujú, ok. Vamos con la 8, Carlos. Sono delle belle idee. Ok, sono delle belle idee. Muy bien. Y la 9, otra vez empezamos con Fernanda. È un bello scivolo, benissimo. Scivolo es esto que les muestro aquí en la imagen, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto, a este juego? Resbaladilla. Exacto. Eso sería lo scivolo en italiano. Bien. Giovanni, la número 10, por favor. Sono dei Bello Sport. De nuevo. Sono dei. Bello Sport. Espera, es que yo escucho una cosa extraña. Dilo uno a uno. Sono dei. Belli Sport. Ok, ahora sí. Ajá, exacto. Sono dei begli sport. Ok. ¿Cómo estuvo? Confuso, pero se va entendiendo. Mm, Eso es lo importante, ¿no? Que al menos se vaya un poco disipando una que otra duda. Aquí lo importante era ver también, además de los indefinidos, que, bueno, le robaron protagonismo al adjetivo, pero recordar, ¿no? Toda esta variación de la regla, ¿no? De la anteposición del adjetivo bello, con diferentes tipos de palabras. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. No. Ok. Bien, entonces, a ver. Voy a pasar a mostrarles la siguiente diapositiva. ¿Mm?
Estamos entrando a ver el penúltimo tema de la clase. Esto quiere decir que el día de mañana es muy probable que, no sé si continuemos viendo el penúltimo o ya entremos a ver el último, pero es muy probable que la siguiente semana tengamos ya, de alguna forma, habremos ya terminado todo el temario y tengamos que realizar el examen, ¿no? De pase de nivel. Ahora, el examen de pase de nivel es algo que yo les voy a ir indicando. En este caso va a concentrarse en dos partes, una parte de comprensión auditiva y otra parte de comprensión de lectura, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener estas partes que van de alguna forma a hacer, a formar un promedio, ¿no? Al final, y ese sería su nota de pase de nivel, ¿no? Ahora, los exámenes, los tipos de exámenes que ustedes van a realizar van a ser a través de Google Forms, ambos, pero van a ser realizados durante horario de clase, o sea que van a tener media hora para realizar los exámenes. Del mismo modo, los exámenes han sido extraídos o inspirados en exámenes oficiales del nivel A2 de las entidades que luego emiten el certificado de reconocimiento del nivel del idioma. Así que estarían haciendo justamente partes del examen oficial por si les interesa certificarse de alguna forma, ¿no? Ya luego estarían, digamos, ya sabrían cómo es que se comporta un examen oficial de italiano en este aspecto. ¿Ok? Entonces, eso se los quería comentar. Ya luego el día pues supongo que el día lunes, más o menos les estaré comentando, ¿no? Cómo va a funcionar bien toda esta parte. ¿De acuerdo? Ok. Ok, ¿Ok? gracias. Bien. Ahora chicos, voy a comentarles el refrán de la unidad. En este caso es un refrán un poquito coloquial, ¿no? ¿Quién lo puede leer? Giovanni, Carlos. Sí. Luego. Inculo al mundo. Ok. A ver, este es un refrán que prácticamente lo que indica es que un lugar está muy, muy, muy lejano. ¿Mm? Prácticamente la traducción es en el trasero del planeta, ¿no? Un culo al mundo. Entonces, en este caso hace referencia a un lugar que se entiende o que se percibe como muy lejano. Entonces, esa sería una expresión muy coloquial dicha en Italia justamente para describir la lejanía de tal lugar. ¿Ok? También aquí en México. ¿Así? Sí, al menos en la escuela, cuando te presentas el primer día, alguien puede llegar a decir, no, es que este güey vive en el culo del mundo, cosas Ah, así, mira, porque no vive muy sabía. lejos. Ah, no sabía que también se utilizaba esa frase. Mm. Pero bueno, acá es muy, muy común, o sea, se la utilizan como que de norte a sur, pero sí es un contexto coloquial, justamente por por la situación de la palabra, ¿no? Culo, ¿no? Que claramente, así como lo es en español, también tiende a ser un lenguaje bastante coloquial en italiano, de hecho. ¿Ok? Ok. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo el día de hoy? Bueno, en esta mitad de clase. La nueva unidad, una nueva unidad que hace referencia a los medios de transporte. Estas dos últimas unidades del curso de A2 tienen que ver mucho con la parte de léxico. Entonces tenemos unidad 9 y unidad 10 que tienen que ver con el léxico en específico. Bien, entonces esta unidad 9 tiene que ver con el léxico de los medios de transporte, así que vamos a ir viendo un poco de qué trata. I mezzi di trasporto significa los medios de transporte en italiano, y aquí tenemos una que otra palabra nueva en cuestión de este tipo. ¿Mm? Vamos a ir leyendo. Carlos, ¿podrías ayudarme con la lectura de las tres, por favor? Sí. L'automobile, la motocicletta, il motorino. Ok. L'automobile, il coche, l'auto, la motocicletta, ¿no? La moto, il motorino, ¿cómo lo podríamos traducir? El ¿Cómo le llamarían automóvil. a esto? Ah, al último.
Ujú. eh, como un La Vespa, pero no sé. motoneta. Ah, motonetas. Exacto, eso es lo que me habían dicho alguna vez, ¿no? Con sus colegas de otros grupos, la motoneta. Pero en este caso, ¿no? Es un tipo de motorino específico, ¿no? Que es muy utilizado acá en Italia y que de hecho es como que muy típico, ¿no? Como que se conoce como la típica moto de Italia. ¿No? Es muy específica y tan típica que pues es personaje principal de alguna forma de la película esa, que salió hace poco, Luca, ¿no? No sé si alguno de ustedes la vio, No, aún no. todavía no. Mm. Por si no sabía, está ambientada en Italia, o en una parte de Italia, en una pequeña localidad. Y los personajes prácticamente, bueno, no les voy a spoilerar nada, pero tienen este anhelo, ¿no? Al inicio al menos de la película, o por buena parte de la película, ¿no? De poder ganar una Vespa. Una Vespa es esta marca que crea y hasta este momento sigue creando motorinos de este tipo, ¿no? Muy típicos, de hecho. Entonces, ya luego la ven, ya luego me comentarán qué les parece, ¿no? Y lo demás. Pero allí es interesante e importante porque este tipo de, ¿cómo lo llamaste? Motoneta. Sí. ¿Sí? Este tipo de motoneta claramente es reconocida mundialmente como algo italiano, o sea, se la ve y automáticamente para las personas que de alguna forma tuvieron o conocen de la marca, saben que se puede hablar de la Vespa, ¿no? Que se asocia a esta marca. No tiene mucha historia, ¿no? Salió en muchísimas películas de culto hoy en día, en películas antiguas y películas de Hollywood, ¿no? Que se creen ambientadas en Italia. Entonces, esto ayudó muchísimo también a causar toda esta, todo este, entre comillas, esta visión de romance que se tiene, ¿no? Del típico viaje en Vespa por las calles de Roma, por las calles italianas. Entonces, es muy típico. O sea, si se piensa, por ejemplo, en este tipo de motoneta, seguramente se piensa a Italia y se piensa en esta marca. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo este pequeño párrafo, por favor? ¿Yo? Yo. Adelante. Ok. I mezzi di trasporto. Nel film Luca, uno dei personaggi viaggia per la città a bordo di una Vespa, un motorino molto tipico del paese e che è un mezzo di trasporto molto utile per muoversi in città. Ok, solo dos cosas. Primero, transporto, no hay ninguna N. ¿Sí? Transporto. Y segundo, moverse. Ok. ¿Ok? Trasporto, muoversi. Ok, bene. Es muy útil, sí, porque como verán, muchos lugares, muchas localidades de Italia tienen en las calles, ¿no? Eh, se ha dejado esta especie como de piso antiguo, por así llamarlo, ¿no? Como que un poco también por influencia que muchas zonas del país no se puede cambiar mucho en cuestión de infraestructura o edificios por la cuestión de la UNESCO, ¿no? Son patrimonio mundial. Entonces no es que por decisión así de la persona de la municipalidad ahora va y cambia las pistas y cosas que tienen allí siglos y siglos, ¿no? Entonces no se puede, un poco también por eso y un poco porque muchas localidades no quieren como que cambiar o de repente volverlas, ¿no? Más modernas porque como que le quitaría esa esencia, ¿no? Que de repente llama mucho la atención. Entonces, hay muchas zonas del país tienen aún o cuentan aún con territorio o con piso un poco antiguo. Por ende, este tipo de motoneta lo que hace es permite el transporte ligero por ese tipo de zonas. Lo que de repente otro tipo de neumáticos, otro tipo de medio de transporte de este tipo no podría, no aguantaría, ¿no? Por esas zonas de la ciudad. Entonces están como que hechos para ser justamente un medio de transporte válido dentro de la misma ciudad. Entonces es bastante llamativo también y es bastante útil, de hecho. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a la universidad en Nápoles, era de todos los días ver a las personas en este tipo de motonetas por las pequeñísimas calles de la ciudad, ¿no? Porque esa, no sé si habrán visto cómo es Nápoles,
te pasaré algunas imágenes o fotos en algún momento, se darán cuenta que hay muchas calles que son mínimas, o sea, literal pasan como el ancho de 3 personas juntas. No sé, no tiene mucho espacio, o sea, no pueden, a veces hay calles que no pueden pasar autos. Entonces, ¿cómo hacen las personas que a veces viven en la parte más alta de todas esas calles? O sea, como para bajar de allí o transportarse, ¿no? Porque recuerden que, o sea, estamos hablando igual de zonas que tienen diferente elevación y demás. Entonces lo que hacen es justamente muchos de ellos transportarse en este tipo de motonetas. Es algo muy común, o sea, es algo muy típico. Entonces, además de útil, ¿no? También va por una cuestión más de necesidad. ¿Ok? Quiero. Bien. Ujú. A ver, no sé cómo hacemos porque nos quedan pocos minutos y todavía nos quedan unos 25 minutos de clase, si no me equivoco. No sé si queremos salir y volver a entrar en el mismo enlace de una vez, si nos molesta. Va que va. Por favor. Sí, Va, está bien. gracias, 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 los espero. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Entonces este era el motorino, ¿no? Uno de los motorinos más famosos de Italia, es justamente el motorino de la marca Vespa. Ahora, no sé si ustedes saben el nombre, pues, con esto ya terminó, no sé si saben el nombre de qué significa Vespa. ¿Es un animal? Un insecto. Una avispa. Exacto, la avispa. Exacto. Entonces, como que de alguna forma, cuando se eligió el nombre, justamente por la forma, ¿no? de la motoneta, como que tiene cierta parecido a una avispa, ¿no? Como que la parte de atrás es más ancha, pero la parte de adelante no, y tiene esta parte en el centro, ¿no? Más, más fina. Entonces, como que cierta similitud, ¿vale? De allí viene el nombre. Y también un poco por el sonido del motor, probablemente, ¿no? Porque no es un sonido para nada fuerte, es más, es como que solo se escucha un poco cuando se pasa muy cerca de ellos, entonces el sonidito un poquito podría parecerse al sonido de una avispa también, entonces va un poco también por ahí. ¿Ok? Ese es un pequeño detalle que quería añadirles. Ok, otros medios de transporte. ¿Quién me ayuda con la lectura? Una duda, profesor. Sí, Ah, sí, claro. a los autos entonces también se les puede decir máquina y la automóvil, ¿verdad? Exacto, aunque automóvil es una palabra un poquito muy formal, capaz es muy no sé, por ejemplo, de tienda de autos, ¿no? Como que allí se prefiere la palabra automóvil porque le da una cierta formalidad al producto. O de repente máquina es un poquito más coloquial, un poquito más de uso popular, ¿no? En un contexto muy formal, en un contexto así de habla un poquito más elevada, ¿no? O simplemente en el cual se quiere dar un lenguaje formal por la circunstancia, automóvil. Ok, súper. ¿Ok? Pero atención, no está mal decir máquina. De hecho, todo el mundo lo dice. ¿Ok? Sí, claro, como en español con carro, automóvil, exacto. O sea, porque en español mismo sería como que muy extraño ir a una tienda de autos y encontrar la palabra carro, ¿no? O sea, no sé si se habrán dado cuenta, pero no, casi nunca publicitan los productos con la palabra carro en las tiendas de autos, justamente. No, lo que dicen es compra tu automóvil, ¿no? O tu automóvil a tasa cero, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, justamente la misma correlación. ¿Ok? Quiero. Ajá. Bien, entonces aquí tenemos el autobús, el tram, el taxi. ¿Ok? El autobús es lo que normalmente nosotros conocemos como autobús o como en México, ¿cómo lo llaman? Igual autobús.
Creo que había escuchado otra palabra. Camión. Ah, camión le dicen. Ujú. Y eso me causa mucha curiosidad porque para mí camión es otra cosa. Bueno, para español de Perú. Entonces, como que el camión como es solamente en Perú, es solamente el que transporta, qué sé yo, ¿no? Cuando hay exportaciones y transportan toda la parte adentro, ¿no? Con un montón de productos, eso para mí sería un camión, por ejemplo. Por eso me causó mucha curiosidad cuando lo escuché que lo usaban para referirse a este, ¿no? Porque este yo lo conozco como el bus o el autobús. Pero igual Ah, son tráiler diferentes, igual. ¿no? No lo sé. No sé. Que yo me puse a buscar, hice toda una investigación, pero no sé, como que depende mucho, según yo. Sí, es que según yo, un camión es el típico transporte público que está todo feo y un autobús es el que te lleva de un estado a otro. Ah, ok, en ese aspecto, no, a ver, no, o sea, no lo sé, a ver, eso lo deberían saber más ustedes que yo, pero el punto es que solamente yo ponía la diferencia en cómo, para mí, en español de Perú, la palabra camión hace referencia a otra cosa. Solo, a ver, dame un segundo que les muestro porque no me gusta. Déjame que les ilustro a qué me refiero. A ver, si yo busco camión, y voy a poner Perú. Ok, para mí camión en Perú sería esto. Ahora les muestro aquí. ¿Se ve? Y un tráiler. Sí. Un trailer, justamente. Entonces, para mí, esto, o lo que ustedes le llaman camión, no, por ejemplo, es el autobús. Pero también para mí, o sea, para mi español de Perú, también es autobús el que te transporta de una ciudad a otra, por ejemplo, ¿no? Que puede ser de alguna agencia de viajes también. Entonces, eso ustedes lo ven, uno lo ven como camión, si es con esas características que me has comentado, y el otro autobús sería el otro que te transporta de una ciudad a otra, o Sí. cómo sería, ¿sí? Ajá, sí, Ah, es medio ok. enredado, pero Sí, no, de hecho, mucho, muy enredado, pero bueno, o sea, por ahí. Gracias por explicarme, ¿no? Porque yo tengo mucho lío con todas estas diferencias, de hecho. Porque pensé que hablábamos el mismo idioma, pero cada vez me doy cuenta que no están así. sí, de hecho todavía hay más nombres. Bueno, más en la Ciudad de México. Exacto. Bueno, regresando a nuestro idioma de estudio, ¿no? Italiano. Aquí hay una pequeña variación también en italiano, porque en italiano tenemos el autobús, que vendría siendo lo que ustedes conocen como camión, pero para hablar del bus, o sea, el que te transporta de una ciudad a otra, es muy probable que se utilice la palabra pullman en italiano. Pullman seguramente no es italiano, pero esa es la palabra que se utiliza, el pullman. ¿Ok? Ok. Ujú. Ahora, la segunda palabra, el tram, a ver, esto ya no es un medio de transporte, es el tranvía, ¿no? El segundo es el tranvía, pero ya no está tan contemplado en algunas ciudades. De hecho, en la ciudad donde yo vivo, que se llama Salerno, que está a una hora pasando de Nápoles, bueno, a 45 minutos en realidad pasando de Nápoles, en el centro de la ciudad aún hay los rieles, vamos a llamar así, del tranvía, de que alguna vez hubo, pero ya no se utiliza desde hace muchos años, ¿no? Como que ya se dejó de usar. Y hoy en día sobrevive solamente en algunas ciudades que capaz son muy grandes, como por ejemplo, creo yo que en Turín, en Milán todavía sobreviven, y en algunas zonas de Roma, a veces sí, pero hoy en día las personas prefieren más lo que es la metropolitana, ¿no? Entonces, son más rápidos, tienen más paradas, y de repente el tranvía no las tiene. Entonces, como que en algunas ciudades donde todavía hay tranvía, ha quedado un poco como relegado, entre comillas, al uso turístico, ¿no? Ya porque pasa por bonitas zonas de la ciudad, entonces como que los turistas, ¿no? lo toman por asalto, pero ya no la gente que vive allí, ¿no? Porque ya no cubre el rol de necesidad de transporte, ¿no? Y ahora se utilizan otros métodos más rápidos para quien vive dentro de las ciudades. ¿Ok? Y lo último, el taxi, ¿no? Que bueno, es tal cual también se conoce en español. ¿Ok?
¿Puedo quedar hasta el momento? Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Tengo aquí otros 3 metros, no, 3 medios de transporte. La bici, que sería la abreviación de la bicicleta. El treno, la abreviación del tren. Y la metropolitana, que sería justamente el metro, ¿no? Em, ahora, aquí hay una situación muy interesante cuando hablamos de los trenes. No, disculpe mi ignorancia, pero no sé si es que hay trenes que transporten en México de una ciudad a otra o solamente hay trenes de estilo metro dentro de las ciudades. Me parece que sí hay. ¿Sí hay? Me voy a O poner se a están buscar. desarrollando apenas. Ok. No, porque justamente quería hacer de pasajeros, creo que solo turísticos. Dice Fernanda. Bueno, voy a averiguar primero porque me interesa para turismo, cuando haya un poco más de calma. Pero segundo también porque, por ejemplo, en Italia está la marca nacional, digamos, de trenes, que se llama Trenitalia. Trenitalia. Y luego hay otra que es privada, que es Italo Treno. Y luego hay otras más que son un poco de otras marcas, un poco así de marcas europeas que operan en algunas zonas del país nada más. Ahora, el servicio de tren en Italia general, por lo general, sí es privado, o sea, Italo Tren es privado, por lo general funciona relativamente bien. Pero si es público, entre comillas, o sea, si es de manejo del Estado, como lo puede ser Trenitalia, consejo para viajeros, nunca tomen ningún boleto con ellos. Que créanme que les van a hacer, a no ser que no les importe el tiempo que van a pasar en el tren y no tengan tiempos de vencimiento en llegada a sus hoteles donde se estén quedando y demás, tómenlo, porque seguramente se van a demorar mucho o van a haber paradas sin ningún motivo a mitad de camino, o simplemente van a quedarse a mitad de la nada, media hora así, porque no sé, y nadie te explica nada. Entonces suele pasar mucho, no suele pasar mucho en muchas zonas, que de repente el tren del cual se ocupa el gobierno, lo que se tiene en Italia, de repente se para, ¿no? A mitad de camino. Y te estás ahí esperando y qué pasó y nadie te dice nada. O sea, como que ni siquiera los que trabajan allí te dicen qué pasó. Entonces, como que a veces es muy extraño. Entonces, ya sabes que en algún momento va a volver a salir, pero como que por el momento estás así, ¿qué habrá pasado? No se sabe. Entonces, es algo muy común. De hecho, como que a cualquier italiano que le preguntes cuál tomo, tren Italia o Italo Treno, te van a decir Italo Treno, porque seguramente tiene menos margen de demoras o tiene menos margen de este tipo de situaciones. Entonces, pequeño detalle, ¿sí? Para cuando en algún momento vengan acá y quieran movilizarse con el tren, yo les aconsejaría tomar todo lo que sea privado, ¿no? O de repente tomar un Flixbus, que también funciona acá. Otra cosa que no les recomiendo es tomar justamente esto anterior que vimos aquí, taxi. Acá no es muy común el taxi en Italia. Las personas no están tan acostumbradas a tomarlo, sobre todo si no son ciudades grandes, porque la gran mayoría de familias tienen tipo más de un auto por familia, entonces como que todo el mundo maneja. Entonces los taxis son realmente para una emergencia así al máximo. No sé, si me malograron los 3 autos que tengo y necesito ir a un lugar. Y como son tan poco usados en muchas zonas del país, pues cuestan muchísimo. Cuestan realmente mucho. O sea, cuestan a veces ya puede llegar a costar hasta un viaje dentro de Europa. O sea, con esto les dije todo. O sea, es muy, muy exagerado los precios. O sea, el otro día me encontraba en Nápoles para un evento y no quería esperar el bus, quería ver si es que había un método para regresar más rápido a Salerno, donde vivo. Y de la nada dije, bueno, voy a ver si es que ya implementaron Uber en Nápoles. Y sí lo hay dentro de la ciudad, pero para salir de Nápoles a una ciudad que era literal 40 minutos en auto, me cobraba 180 euros. O sea, una cosa exageradísima. O sea, y por eso les digo, es que como no son muy usados, eviten pedirlos porque es muy probable que les cobren muchísimo dinero.
Pues, no porque se aprovechen, sino porque así son los precios siempre en cuestión de taxis. ¿Ok? La metropolitana suele funcionar bastante bien, sobre todo en la gran mayoría de ciudades. Llega muy a tiempo, como que sí, solamente que últimamente está teniendo un poco de demoras respecto a a raíz de la pandemia, ¿no? Porque como a veces los trenes parten más tarde por cuestión de que las personas están aún, no sé, pasando a desinfectarse las manos antes de entrar y esas cosas, entonces como que a veces hay un poco de demoras, pero está normal en realidad. Generalmente los medios de transporte en Italia funcionan mucho mejor en las ciudades muy grandes, ¿no? Por ejemplo en Milán, en Turín y en muchas ciudades del norte. Pero ya, por ejemplo, en Roma o más para el sur, como que va un poco decayendo el servicio, no por una cuestión de la zona, sino porque un poco se le da menos mantenimiento a diferentes aspectos. Entonces, como que es un poco así, lamentablemente, la situación de los transportes. ¿Ok? Yo les voy a compartir un video, de hecho, que no entiendo por qué no se los compartí antes. Les voy a compartir un video sobre los medios de transporte en Italia. Ahora, este video desconozco el año de grabación, pero la última vez que lo vi me parecía bastante actual. Entonces, se los voy a compartir para que lo tengan, ¿vale? Lo vean. Dura como 6 minutos, así que déjenme que lo encuentro. Ah, aquí está. ¿Ve? Y se los voy a compartir en este momento en el Classroom. Ahora, tenemos aquí otros medios de transporte más. Tenemos la nave, el traghetto y la barca. No, la nave, esos son medios de transporte marítimos. No, la nave es prácticamente, ¿cómo vamos a llamarlo? ¿No? Como tipo crucero, ¿no? De hecho. Traghetto podría ser como el ferry, ¿sí? Y la barca, pues el barco, ¿no? Entonces, medios de transporte que se ven muy común en verano acá, en Italia sobre todo, y saben por toda la parte de la costa de Amalfi, toda esta zona, ¿no? Muy turística cerca de Capri, en el sur del país, en el cual tipo, muchas personas prefieren transportarse a esos lugares a través de trayecto, o sea, a través del ferry, ¿no? Porque llegas más rápido atravesando por mar que en bus o en tren por toda la costa, ¿no? Es muy difícil y sobre todo demasiado caluroso si es que se viene en verano. Entonces es mejor este tipo de transporte, ¿no? La nave, como creo que también ustedes sabrán, en México, ¿no? Mucho turismo por las playas y eso, entonces se ve muchísimo acá, sobre todo también en Italia, que apenas llega el verano, el mar se empieza a inundar de este tipo de cruceros, ¿no? Empiezan a llegar cruceros de todas partes, entonces es bastante como que el aviso de que ya empezó el verano. O sea, como que a veces uno se da cuenta que ya empezó el verano cuando empiezan a llegar las naves, o al menos en las ciudades más del sur, ¿no? Del país, que son muy turísticas por este tipo de cosas. Entonces aquí tenemos otros 3 medios de transporte. Y para terminar, tenemos el helicóptero y el aéreo. ¿Okay? El aéreo significa el avión y el helicóptero. ¿No? En algunas zonas de Italia, sobre todo las zonas donde están los Alpes, a veces se suele transportar en helicóptero. Por ejemplo, si vas a una localidad en la cual está muy alto, o de repente, bueno, no tan alto, pero está en una zona en la cual pues no puede llegar ningún coche porque es zona de nieve probablemente. Entonces, ves a las personas, ¿no? Generalmente gente muy rica, generalmente gente muy rica que ya cuenta con el helicóptero propio que se transporta, ¿no? De sus villas invernales a la ciudad cuando ya termina, no sé, el periodo. En muchas zonas del país es muy común que las personas vayan a esquiar, o sea, es una actividad que les gusta mucho a muchas personas. Entonces, apenas llega el invierno así fuerte o de repente cuando está recién empezando el invierno en esas zonas de Alpes, ya está, ¿no? Lleno de nieve, entonces lo que hacen es transportarse hasta allá y como que pasar un mes, ¿no? 2 semanas con grupos de amigos, ¿no? Entonces, todos los días van a esquiar, a hacer fogatas, a pasarla bonito, ¿no? En esa zona de frío, para que nos guste el frío. ¿No? Entonces es también bastante, una actividad muy común, sobre todo
entre los jóvenes, ¿no? Es como que muchos jóvenes a veces como que se reúnen, ¿no? Y así como hay actividades para el verano, también se reúnen para actividades invernales, como en este caso, la que tiene que ver con la nieve. ¿Ok? Pequeño detalle por si les interesa en algún momento vivir todas estas experiencias. ¿Preguntas? No, Claro. ¿Ya? ¿Todo bien? No, ok. Buenísimo. Bien, chicos, a ver, de mi parte sería todo por ahora. Mañana voy a retomar solo un poco el tema para comentarles y mostrarles algo, alguna cosa en específico. Pero este sería todo por ahora. No sé si tienen algo más que añadir, algo que ustedes sepan o que se me pasó a mí. Solo una duda del examen, profe. ¿Nos va a dar una como guía de lo que va a venir como temario? Mm, ¿O es todo? no, es todo. Es todo, lo siento, es todo. O sea, en A2 hemos visto objeto directo, indirecto, pasado próximo, imperfecto, la particella, imperativo, el passato próximo, il verbo pronominali, todo entra de alguna forma. Y claramente también está lo de A1, ¿no? Porque si piensan que en A1 ya se liberaron de los temas de A1, pues no, no porque se complementan. ¿Ok? Ok. Lo que sí les tendría que decir es que presten mucha atención al pasado próximo, al imperfecto y al imperativo. Eso ya se los digo. Ah, y al trapasato. ¿Vale? gracias. Ujú. Ok, chicos. Bien. Fechas no. Aún no se saben las fechas, pero es muy probable que sea alrededor entre jueves o viernes de la próxima semana. ¿Ok? ¿Y habrá como algún repaso de casualidad? Sí, porque es muy probable que nosotros terminemos el martes Ah, o el lunes mismo, de hecho, porque tenemos la clase de mañana y luego la clase de lunes, así que yo creo que el lunes mismo podríamos terminar con la clase y podríamos dedicarle martes y a más tardar miércoles también para el repaso o para generalizar algunas cosas que no hayan quedado claras y ya luego jueves y viernes lo dedicamos a los exámenes. También porque tendríamos que un poquito apurarnos porque tengo miedo de que nos vayan a fusionar con otro grupo por la baja de inscritos a este. Entonces, no quiero que se vayan sin haber hecho el examen. No sé si me dejo entender. En el caso que nos obliguen a hacer eso. ok. Ujú. Bien. ¿Usted qué otros Entonces, grupos tiene? tengo otro grupo que está ya en B1 avanzado. Entonces, ese está a las 10:30 de la mañana y luego ya no tengo ningún otro. Pero yo creo que en el caso de que los fusione, yo creo que podría ser con un grupo que está empezando B1, que no es mío, sino que es del profesor Donato, no sé si lo conocen, No, ni ¿no? idea. ¿No? Bueno, es un asesor claramente de italiano, pero que debería, él tiene más grupos que yo, sino que yo por tiempo, o sea, como ya sabrán, yo tengo también la Academia de Japonés a mi mando, entonces como que de alguna forma tengo que darle prioridad a esa academia, entonces por tiempo solamente tengo 2 grupos de italiano, porque no me gustaría dejarlos, así que estoy por eso, pero no creo que me dieran a mí más nuevos grupos por ahora, por ende no tengo yo, o sea, si en el caso que habría que fusionarlos a ustedes con otro grupo, sí o sí tendría que ser con otro profesor, porque el otro grupo que tengo ya está con B1 desde hace un mes y medio prácticamente, entonces ya hay muchas cosas que hemos visto, ¿no? Sería muchos temas que ustedes tendrían que ponerse al día solos, ¿ok? Ok, Mm, Bien, vale. chicos. Bueno, cualquier cosa entonces yo les estoy comento. ¿Bien? Que tengan una bonita Gracias. tarde, Gracias. noche. Ci Igual. vediamo domani. A Ciao presto. ragazzi. Ciao, Chao. Ciao buona ciao. serata. Ciao ciao.